Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. En Tiro al Blanco hemos venido analizando el impacto de la introducción de especies, de la llegada de especies invasores a nuestros ecosistemas, pero hoy yo quiero un poco orientarme en otra dirección. Hemos dicho que la característica fundamental de nuestro ecosistema isleño es la de muchas pequeñas formaciones y donde las grandes clasificaciones para los biomas, para los ecosistemas, para los hábitats que funcionan, por ejemplo, en grandes tierras continentales, aquí no operan. Es prácticamente imposible caminar 10 kilómetros continuos en cualquier parte del territorio nacional sin encontrar variabilidades, no solamente en parámetros como la altura, la dirección de viento, la intensidad de luz, el régimen de lluvia, la temperatura, sino, como corresponde, en la conformación de las diversas ecosistemas y poblaciones, porque tenemos composiciones de especies o forma de relacionarse a esa especie de manera total y absolutamente distinta, y eso hace que los ecosistemas aquí, que somos una isla, sean mucho más frágiles que en los continentes. Por eso aplicar criterios que pueden funcionar en grandes masas continentales como si iban a funcionar igual aquí en la República Dominicana o en Haití o en Puerto Rico o en Jamaica constituye un enorme error. Las islas tienen su propia dinámica. Primero, porque al estar aislados generan especies propias, únicas. Hay mucho mayor nivel de especies endémicas que en otros espacios. Segundo, porque como la amplitud de los hábitats donde ellos existen, de los espacios en los que ellos se alimentan, viven, mueren e interactúan con otras especies son mucho menores, cualquier fracción en uno de estos espacios, cualquier alteración tiene efecto inmediato sobre las dinámicas de poblaciones. Y para ello quiero poner el ejemplo de una especie muy peculiar, de un grupo muy peculiar de especies, las orquídeas. A propósito de que recientemente se inauguró un orquidiario en la ciudad de Santiago. ¿Por qué? Porque las orquídeas necesitan un ámbito con características muy especiales, con un nivel alto de humedad, son plantas epífitas, es decir, que crecen sobre otras plantas o que están directamente en el suelo, pero cuyas raíces no van a alimentarse del suelo, porque tienen una correlación con hongos que le permiten aprovechar los nutrientes tomados prácticamente del aire, al igual que el agua. Noten que la gente que tiene orquídeas, por lo general, la tiene sobre un sustrato inerte y las raíces no tienen esas raicillas secundarias, esos pelos absorbentes que tienen la inmensa mayoría de las plantas. Pues para que las orquídeas, que son un indicador de la calidad de un ambiente por la complejidad de las relaciones ecológicas que la hacen posible, dependen absolutamente siempre de la diversidad de vida. Uno, porque una enorme cantidad de las orquídeas son fecundados por otros animales, por insectos, por aves y a veces incluso por mamíferos, como los murciélagos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se afecta la dinámica de población de alguno de los polinizadores, nosotros estamos rompiendo las cadenas de vida, el universo de correlaciones que hay en un ecosistema y empezamos a provocar su degradación. Por eso las poblaciones de orquídeas en los ecosistemas naturales nos indican cuál es el nivel de estabilidad y cuáles son los niveles de complejidad de las relaciones que allí se dan. Pero en República Dominicana, cuando se hacen las evaluaciones de carácter ambiental para megaproyectos, por ejemplo, un megaproyecto minero o un proyecto agroindustrial o un desmonte para vivienda, se hace apenas un inventario de las especies.
sin ver cómo ellas se relacionan no solo en el contexto en el que están, sino mucho más allá. Eso es lo que le ha permitido, por ejemplo, decir a algunos empresarios de la minería no metálica en el Pomier que ellos no están directamente dentro de las cuevas, porque creen que las acciones que generan y que impactan el contexto en el que existe en la cueva no tienen que ver con la dinámica de las poblaciones que hay allí, alterando, por ejemplo, especies tan importantes para la polinización de muchas plantas como los murciélagos, u otras especies que pueden estar asociados a esos ecosistemas, o como cuando se elimina la vegetación local de un bosque nublado para sembrar aguacates, estamos eliminando el hábitat de polinizadores, no solamente de orquídeas, sino de otras especies del bosque. Estamos alterando las cadenas y degradando de manera significativa esos hábitats, provocando, por lo tanto, un desequilibrio ecológico que por lo general tienen consecuencias catastróficas de mediano o largo plazo para esos ambientes. Fíjense un detalle importante. Cada tipo de orquídea crece en un hábitat específico y por lo general ese hábitat debe tener, además de las condiciones físicas, humedad, temperatura, cantidad de luz, forma en que discurren y frecuencia con que discurren los vientos, debe tener también poblaciones asociadas de hongos que van a asociarse con la raíz, las micorrizas, y de multiplicidad de otras formas de vida que hacen posible que, por ejemplo, el polinizador específico de esa orquídea pueda estar ahí. Depende no solamente de que esté en él y la orquídea, dependen de un conjunto de condiciones. Por eso, la sustitución de la vegetación natural crea consecuencias inmediatas, no solamente en el ecosistema alterado, sino mucho más allá. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante saber que la restauración ambiental, que mucha gente cree que es la reforestación, es decir, la siembra de árboles, la introducción de árboles que por lo general se hacen no siguiendo la lógica natural de sucesión, es suficiente. O sea, que esta reforestación es suficiente para restaurar y no lo es. La restauración ambiental implica restablecer en un ecosistema el universo de relaciones que allí había antes, o por lo menos hacer que se parezcan. En este sentido, hay actividades cuyo impacto no puede ser restaurado. No hay restauración ambiental en la actividad minera que, por ejemplo, elimina totalmente un monte, una loma, lo aplana, y aunque luego se reforeste el espacio, la restauración que implica restablecer las dinámicas anteriores es prácticamente imposible. Incluso muchas de las acciones dirigidas a la recuperación pueden complicar mucho más lo que ocurre. Por eso, uno de los elementos que está obligado a revisar la República Dominicana son los criterios con los que se evalúan los estudios de impacto ambiental, los términos de referencia que se dan para que, además de estudiar la composición florística y faunística, además de hacer una línea base sobre una serie de componentes que están allí y ver cómo discurren las aguas serán afectadas, es estudiar cuáles son las dinámicas ecológicas, es decir, el universo de relaciones que allí existen. Pero de este tema seguiremos en otros programas. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.